Hablemos de cómo ha cambiado radicalmente la forma en que entendemos y diagnosticamos el Alzheimer. Por muchísimo tiempo todo dependía de los síntomas que se podían ver, pero la ciencia ha revelado una realidad completamente distinta, una que estaba oculta a simple vista. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar viendo cómo era el diagnóstico antes, para entender por qué necesitaba cambiar. Luego, nos meteremos con los descubrimientos que lo pusieron todo de cabeza. Después, veremos las nuevas reglas del juego y, lo más importante, qué significa todo esto para el futuro. Ok, para poder entender los nuevos criterios de diagnóstico, primero, es fundamental, pero fundamental en serio, que comprendamos el problema que se ha intentado resolver por más de un siglo. El camino para definir el Alzheimer con precisión ha sido larguísimo. Imagínense, todo empezó en 1907, pero no fue hasta 1984 que tuvimos los primeros criterios formales, ¿no? Un esfuerzo gigante de los institutos de salud de Estados Unidos. Pero el verdadero terremoto llegó en 2011, con la entrada de la biología en la ecuación. Durante muchísimos años, la mirada estaba puesta casi exclusivamente en la memoria y en la capacidad de pensar. Era, por así decirlo, una forma más simple de ver la enfermedad, pero como vamos a ver, esta simplificación estaba dejando fuera la mitad de la historia. A ver, lo más importante de esta idea es que, si bien hacía más fácil clasificar, ignoraba algo clave de la descripción original de la enfermedad. O sea, consideraba los síntomas como la agitación, la apatía o la depresión como complicaciones, como algo secundario, y no como parte del corazón mismo del Alzheimer. Pero a finales de los 90, los expertos de la psicogeriatría, que es la rama de la medicina que estudia la salud mental en la vejez, empezaron a levantar la voz. Decían, un momento. Argumentaban que los síntomas de conducta y psicológicos son parte del proceso, tal como lo había visto el propio Alois Alzheimer. No eran algo extra, eran parte integral de la enfermedad. Y esto nos lleva directo a los descubrimientos que lo cambiaron absolutamente todo. Descubrimientos que revelaron que el Alzheimer es, en realidad, una enfermedad silenciosa que arranca mucho, pero mucho antes del primer olvido. Esta investigación fue, de verdad, una revelación. Lo que demostró es que había cerebros que podían estar repletos de las placas y ovillos típicos del Alzheimer y, sin embargo, la persona en vida no había mostrado ninguna señal de demencia. ¡Increíble! Pensemos un segundo en lo que significa este número. Un 30%. Casi un tercio de las personas mayores, sin problemas aparentes de memoria, ya tenían la biología del Alzheimer en su cerebro. Esto fue la prueba definitiva de que la enfermedad tiene una fase silenciosa, preclínica, que puede durar años o incluso décadas mientras el daño se va acumulando. Entonces, el punto crucial es este. Si la enfermedad existe antes de que se pierda la memoria, el diagnóstico no puede, simplemente, esperar a que la memoria falle. Hacía falta un nuevo juego de herramientas para detectarla. Y así es como los científicos lograron dibujar el mapa de la enfermedad. Es como una fila de dominós. Todo empieza con la acumulación de proteínas raras en el cerebro. Esto hace que la comunicación entre las neuronas empiece a fallar. Y finalmente, con el tiempo, se pierde tejido cerebral. Un proceso silencioso, sí, pero que se puede medir con la tecnología adecuada. Así que, armados con todo este nuevo conocimiento, los investigadores se pusieron a trabajar para crear nuevos criterios. La idea era definir la enfermedad por su biología, por lo que pasa adentro del cerebro, y no solo por los síntomas que aparecen al final del camino. El primer gran cambio lo vimos en el Manual Oficial de Psiquiatría. Se dejó de usar la palabra demencia como un único cajón y se pasó a hablar de un espectro de trastornos neurocognitivos. Esto fue clave porque reconocía que hay etapas más leves y que los síntomas iniciales pueden ser muy variados. A raíz de esto, aparecieron dos grandes propuestas, dos marcos de investigación para meter la biología en el diagnóstico. Por un lado, uno liderado por el investigador Bruno Dubois, y por otro, el del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, el NIA-AA. Y como vamos a ver, representan dos filosofías un poco distintas. Y aquí vemos la división fundamental. Para el grupo de Dubois, la pérdida de memoria es la pieza central, sí o sí, y además se necesita una prueba biológica obligatoria para confirmar el diagnóstico.
En cambio, los criterios del NIA-AA son más flexibles. No exigen que la pérdida de memoria sea el primer síntoma, y ven los biomarcadores como una herramienta útil para aumentar la certeza, pero no como algo obligatorio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa en la vida real tener este nuevo poder para diagnosticar la enfermedad, incluso antes de que aparezca un solo síntoma? ¿Qué implica para los pacientes y para la medicina? La promesa, la verdad, es inmensa. Es la capacidad de identificar a las personas en riesgo y, con suerte en el futuro, poder intervenir antes de que el daño sea irreversible. Es un cambio total en cómo nos enfrentamos a la enfermedad. Pero claro, los desafíos son igual de grandes. Estamos hablando de la tecnología, de los costos y de unas cuestiones éticas profundísimas. Por ejemplo, ¿qué se hace cuando se le da un diagnóstico positivo a una persona que no tiene síntomas si todavía no hay una cura? Es complicado. El objetivo final, la meta a la que se apunta, es un futuro donde el diagnóstico sea súper temprano y súper certero. Un futuro donde se pueda actuar antes de que la enfermedad se instale. Pero hay que ser claros, ¿todavía no hemos llegado ahí? Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy potente que ya no es para los científicos, sino que es algo mucho más personal. Resalta el lado humano, tan complejo, de todos estos avances, y nos obliga a pensar no solo en lo que es posible saber, sino en lo que, como sociedad, estamos preparados para afrontar.